Dios, y aquí, hermanos, hay algo que es sorprendente. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice primero de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice, hermanos, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, conocimiento de Jehová. ¿Sí? Hermanos, si esto se dijera, bueno, si estos muchachos no tenían conocimiento de Dios, pues la conclusión a la que podríamos llegar es que su papá era un inconverso. Que es lo normal, ¿no? Que es lo normal, de verdad. Que si hermanos, si se levantan generaciones de hombres y mujeres que no conocen a Dios, es porque sus padres nunca les enseñaron la palabra de Dios. Es porque en su casa no conocían a Dios. Amén. Pero lo tremendo de este versículo, hermanos, era que el padre de estos dos perversos no era un inconverso. El padre, hermanos, de estos dos hijos perversos no era un inconverso, hermanos, era el sacerdote, hermanos, de Dios. Era el sumo sacerdote, era el que estaba ahí en el templo, hermanos, enseñando la palabra de Dios. Era el que debería de guiar, hermanos, a la gente, hermanos, a buscar y andar en los caminos de Dios. Hermanos, la verdad es que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué le falló? ¿Sí? ¿Qué falló, hermano? ¿En qué falló? Qué tremendo, ¿no? Luego, hermanos, dice el dicho mundano, ¿verdad? Luz de la... ¿qué? De la calle. Hermanos, y lamentablemente, aunque es un dicho mundano, eso es una realidad en la vida de muchos cristianos. Amén. Aquí alabamos al Señor, decimos amén, aleluya, pasamos y cantamos, y en la casa, hermanos, la historia es otra. Amén. Amén. Tremendo, hermanos. La historia es otra. ¿Sí? En la casa no hay quien abra la Biblia. En la casa ni el padre se acuerda de abrir la palabra de Dios. En la casa no hay un tiempo para la oración. Ah, hermano, pero en la casa hay un tiempo para ver la televisión. Amén. Amén. Ya le compré a mi hijo mi Xbox. ¿Qué cosa querer en esta Navidad, mi querido hijo? ¿Sí? Ah, pastor, gracias a Dios, pastor, que tenemos ahora tenemos antena de Skype. Gracias a Dios. ¿Y quién dijo eso es gracias a Dios? ¿A poco todo lo que va a salir por ahí por la pantalla, hermano, viene de Dios? ¿Se fijan, hermanos? Y nosotros pagamos. Nosotros somos los que pagamos. Amén. Que luego, hermanos, se pasa el pastor les predica sobre el dar, sobre el diezmar, ofrendar, y pasa lo que no sé por qué está muy chiquito. Esto, hermano, está muy chiquito. No hay algo muy grande. Porque así está el corazón de nosotros, hermanos. Amén. Pero, gorda, llegó el recibo del cable, de la antena, ¿no? Hay que pagar. Ahí sí, hermanos. Tremendo, ¿no? Y esos, hermanos, y esas pantallas son las que educan a nuestros hijos. Amén. ¿Y papá? Oh, papá es un hombre muy ocupado. Oh, es un tremendo profesionista. ¿Sí? Tremendo arquitecto, tremendo ingeniero, tremendo albañil, ¿verdad? Vamos más bajito, ¿verdad? Oh, allá todo el mundo le aplaude. Hermanos, entra el padre y todo el... pásele, señor fulano de tal, don, ingeniero, ¿verdad? Y en la casa, hermanos, los hijos, ¿sí? Hermanos, ni le obedecen. Dice la palabra de Dios, hermanos, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Saben, hermanos, qué hacían estos muchachos?
estaban estos? Eran hijos del sumo sacerdote, hermanos. ¿Y saben qué hacían? Eran los que estaban encargados en el templo, en la casa de Dios. Ahí estaban. Estos hermanos eran sacerdotes profesionales. Sabían todo el rito, hermanos. Se sabían el rito, se sabían ya sabían cómo dirigir el programa, ya sabían, todo eso lo sabían. Pero vean, hermanos, no conocían a Dios. Amén. Hermanos, ¿creen ustedes que puede suceder que haya niños que toda su vida se la pasen en la iglesia, que hayan crecido, entre comillas, en la iglesia, y hermanos, ya llegar a la juventud se pierden? Amén. Sí, déjenme decirles una cosa, hermanos, a los hermanos pastores. Hermanos, ser pastor no es garantía de que tus hijos van a buscar a Dios y servir a Dios. Amén. Tienes que hacer tu trabajo en la casa. Tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Sí? Miren, ¿qué hacían estos perversos? Hermanos, tan mal se portaban que Dios decidió matarlos. Piensa en el hijo que tienes ahí y piensa que un día Dios, por tu irresponsabilidad, por tu inconstancia, hermano, esos padres inconstantes que vienen a la iglesia cuando se les pega la gana. Es que yo no siento, es que no es que sientan, no sientan. Mira, yo a veces les digo a los hermanos, ¿sabe qué, hermano? Hermano, si tú te quieres perder, piérdete, púdrete, pero que tus hijos no se pierdan. Amén. Imagínate que Dios decida que va a matar a los hijos que traes ahí cargando. Ay, pastor, sí, toco madera, toca en la Biblia, hermanos. Amén. Lean la Biblia. Sí, aquí está, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Hermanos, estos perversos que crecieron en la iglesia, vamos a decirlo así, y que su papá era el pastor, ni siquiera eran hijos de Dios. No eran, no. Cuando dice que no conocían a Dios, es que literalmente, hermanos, no conocían a Dios y les valía, les importaba un cacahuate, hermanos, que la gente se apartara de Dios, porque, hermanos, cuando llevaban las ofrendas, entonces agarraban la carne a la fuerza, ¿sí? Tenían muy buena llanta, igual que el papá. Sí, hermanos, dice la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito ahí, hermanos. Todo esto es por introducción, hermanos, ¿sí? Es una introducción como de una hora. Estudiantes del instituto, hermanos, ¿sí? Hermanos, yo no soy muy homilético, disculpen, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, era la costumbre, versículo 13, de los sacerdotes, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, los sacrificios, hermanos, los ofrecían a Dios, a Jehová. Venía el criado del sacerdote, metía y cocía la carne, trayendo en su mano un garfio, ¿verdad? Como el que trae el capitán Garfio, bueno, un garfio, ¿verdad?, de 3 dientes. Y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. Hermanos, aquello tenía que ser quemado para Dios. Y aquellos veían la carne. ¿Qué pasa, hermanos, cuando vemos carne? ¿Sí? Esos tacos de bistec, de trompo. ¿Sí? Párate en la esquina, ¿verdad? Y hermanos, sacaban la carne. Dice, hermanos, así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, da carne para asar, ¿para quién? ¿Sí? Porque no tomará de ti cocida, sino cruda. Pues querían, hermanos, se daban sus pachangas, sus carnes asadas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han ido alguna carne asada ustedes alguna vez? Pastor, va a haber carne asada. Aleluya. Tremendo, ¿no? ¿Sí? El problema, hermanos, es que esto era lo que el pueblo llevaba en ofrendas a Dios. Hermanos,
hermanos, ¿creen que después de esto el pueblo quería seguir llevando las ofrendas? Claro que no, hermanos. Y dice la palabra de Dios, dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura y después tomen tanto como quieran, le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues, versículo 17, muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, el pueblo tenía que ofrecer ofrendas a Dios, porque así lo marcaba la ley. Y estos hermanos perversos estaban haciendo que el pueblo no ofreciera a Dios las ofrendas que Él demandaba de su pueblo. Pero eso no es todo, hermanos. Esto, hermanos, no es todo. Miren más adelante. Hermanos, oficiaban en el templo, oficiaban en el templo. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice